noches, bienvenidos a TV Perú Mundo. Los saluda Josefina Townsend. Hoy nos acompaña Farid Cajat. Farid, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy el presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, ha presentado una cuestión de confianza al Congreso. Ese tema ha sido cubierto y será analizado también durante el noticiero. Pero veamos esta característica de esta figura, la cuestión de confianza, qué significa en un régimen como el nuestro y en comparación con otros regímenes y otras democracias de nuestra región. ¿Es una figura que se da en otros países? Sí, pero no es común, digamos. Los dos grandes modelos de democracia representativa son el presidencialista y el parlamentario. El modelo de presidencialismo puro sería Estados Unidos, donde ni siquiera llaman ministros a quienes ocupan las carteras, los secretarios. Y si bien el Senado los tiene que aprobar para que puedan entrar a ejercer el cargo, una vez que ejercen el cargo, solo el presidente los puede remover. El Congreso no tiene la facultad de removerlos del cargo. En un gobierno, un régimen parlamentario, el Parlamento es el que elige al jefe de gobierno. En un sistema presidencial, el presidente es elegido por el pueblo por un periodo fijo de tiempo y salvo en caso de juicio político no puede removerlo el Congreso. Y además, reitero, el Congreso no puede remover a los ministros una vez instalados en el cargo. En un sistema parlamentario es el Congreso o Parlamento el que elige al jefe de gobierno y lo puede remover virtualmente en cualquier momento. Y además puede remover ministros. Por eso las elecciones no tienen una fecha fija necesariamente. Claro, porque también existe la posibilidad de adelantar las elecciones porque cae el gobierno, o de que el propio jefe de gobierno, digamos, cierre el Parlamento y convoque elecciones anticipadas. Aquí tenemos un sistema mixto. Aquí tenemos algo, sí. Algo así, ¿no? Sí, el sistema mixto en sentido estricto es el francés, ¿no? En donde presidente y primer ministro digamos, tienen funciones del Ejecutivo por separado y el presidente depende del voto popular, el primer ministro depende de la aprobación del Congreso. En el caso peruano, el que ejerce el poder ejecutivo es el presidente, no el primer ministro. Sin embargo, el primer ministro como vocero del gobierno, igual que el gabinete de ministros en su conjunto, requiere aprobación del Parlamento. Eso es el voto de confianza. Es el voto de confianza. Y claro, también existe esta posibilidad de que si bien el gabinete en pleno obtiene el voto de confianza del Congreso, el Congreso decida de censurar solo a un ministro. En ese caso, digamos, la mayoría de entendidos coincidirían en que el gobierno puede hacer cuestión de confianza. O sea, respaldamos a este ministro al que quiere censurar el Congreso y si es necesario estamos dispuestos a poner todo el gabinete en la línea y si quieren censurar al ministro van a tener que censurar todo el gabinete. Una censura contra él es una censura contra todos. Contra todos, claro. Y además esto está, por supuesto, en la Constitución del 93, una Constitución aprobada durante el gobierno de Alberto Fujimori, cuyo partido tiene la mayoría ahora en el Congreso. Dejamos en nuestro país y nuestra región para irnos a una zona bastante alejada de América Latina, pero una crisis que conmueve al mundo. En las últimas semanas, 370.000 miembros de la comunidad rohingya huyeron de Myanmar hacia Bangladesh por la escalada de violencia que ha dejado 400 muertos. Naciones Unidas ha instado al gobierno birmano a cesar los ataques y a países de mayoría islámica como Indonesia envió ayuda para los refugiados. La crisis humanitaria de los rohingyas se agudiza. En las últimas 2 semanas, 370.000 personas de esta minoría islámica huyeron a Bangladesh debido a los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad de Myanmar y la milicia musulmana Ejército de Salvación en la región de Rakhine, que desde el 25 de agosto ha dejado más de 400 muertos. El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos denunció que el régimen birmano aplica una limpieza étnica manual contra los rohingya. Asimismo, el Consejo de Seguridad condenó la violencia gubernamental. El Consejo de Seguridad expresó su preocupación por la situación en el estado de Rakhine, reconociendo el ataque inicial contra la Fuerza de Seguridad de Myanmar el 25 de agosto y condenando la violencia posterior que ha llevado a más de 370.000 desplazados. Solicitamos medidas inmediatas para poner fin a la violencia en Rakhine. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, exhortó al gobierno birmano a deponer la represión
población y pidió a la comunidad internacional prestar asistencia humanitaria para los refugiados. Hay informes preocupantes de que los ataques de la Fuerza de Seguridad contra los civiles, las actividades de ayuda de las agencias de la ONU y de organizaciones internacionales han sido severamente interrumpidas. Las autoridades de Myanmar deben suspender la acción militar y poner fin a la violencia. La primera ministra de Bangladesh, Sheikh Hasina, se reunió con los refugiados y se sumó a los llamados para el cese de la violencia contra esta población. En India, miles de musulmanes se movilizaron para rechazar la represión y el ejército de Indonesia envió ayuda humanitaria a favor de esta comunidad. Ubiquemos ahora primero dónde queda Myanmar, la antigua Burma, en el mapa, de dónde está la zona de los Rohingya y hacia dónde están teniendo que huir porque están siendo perseguidos y asesinados por el ejército de Myanmar, la antigua colonia inglesa de Burma. Sí. ¿No? A ver, explícanos un poco, porque están yendo hacia Bangladesh, que es de mayoría musulmana. Lo que pasa es que en ocasiones huyen por mar, pero en este momento están huyendo hacia Bangladesh, que es un país de mayoría musulmana, como los Rohingya. Una de las razones, dicho sea de paso, por la cual no hay mayor voluntad en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas por abordar este tema, es que tanto Estados Unidos como China están cortejando al gobierno de Myanmar como potencial aliado. ¿Por qué es importante para Estados Unidos? Porque Estados Unidos tiene una política de, para decirlo claramente, cercar a China, tener la mayor cantidad de aliados que sean vecinos o porque comparten espacio marítimo o porque tienen una frontera territorial con China. Y entonces, estando ambos en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ninguno de los dos tiene incentivos para llevar el tema al Consejo de Seguridad, que sin embargo lo está discutiendo, pero hasta ahora no ha tomado ninguna decisión y ya ha huido, ha sido forzado al exilio, un tercio del total de la población rohingya en Myanmar. Y lo que llama la atención no solamente es la crueldad con la que son tratados los rohingyas, sino además que esto sea permitido por una premio Nobel de la Paz, que a su vez fue víctima de persecución y tuvo que ir al exilio. Por los mismos militares que ahora perpetran estas masacres y expulsiones. Estuvo con arresto domiciliario. Y que la tuvieron presa. Fue tuvieron presa durante años. Su marido estuvo en el exilio, sí. Sí. En medio de la crisis humanitaria que atraviesa la minoría rohingya, la lideresa de Myanmar, a quien nos referíamos, Premio Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi, decidió no asistir a la Asamblea General de la ONU al sostener que debe centrarse en los asuntos internos de su país. También las autoridades de Myanmar rechazaron el pronunciamiento del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, que denunció una limpieza étnica contra esa comunidad islámica. Ha anunciado que la próxima semana Aung San Suu Kyi va a dar un discurso a la nación. Parece que es demasiado tiempo para referirse a una crisis tan urgente, lo que está esperando para pronunciarse Aung San Suu Kyi. Y en otro tema, mientras el régimen de Corea del Norte destina la cuarta parte de su Producto Bruto Interno al gasto militar, su población está amenazada por el hambre. Una sequía devastadora ha destruido un tercio de la producción agrícola y se estima que 2 de cada 5 norcoreanos sufre de malnutrición. La retórica norcoreana siempre apunta a Estados Unidos como su principal enemigo, pero hay otros adversarios internos, no amenazados con propaganda, que están poniendo en riesgo a los más de 25 millones de norcoreanos: la sequía y el hambre. Desde julio de este año, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, FAO, advirtió que la producción norcoreana sufre la peor sequía desde 2001, aumentando la inseguridad alimentaria. Hacia finales de agosto, la entidad de ONU señaló que las cosechas están un tercio por debajo del nivel que tenían en el mismo periodo el año pasado, mientras que el Programa Mundial de Alimentación indicó que el 37% de niños padece desnutrición crónica. La historia de sequía y hambruna en Corea del Norte no es tan lejana. Uno de sus puntos más altos recientemente fue entre 1995 y 1999, con al menos 2 millones de muertos por este desastre durante el régimen del padre de Kim. En 2012, la administración de Barack Obama intentó negociar con Kim Jong-un la detención de la actividad nuclear a cambio de 240.000 toneladas de asistencia alimentaria, pero el régimen de Pyongyang siguió con su carrera armamentista y el resto de la historia es conocida.
Ya ha pasado por una hambruna Corea del Norte y bueno, Vladimir Putin dijo quizás estén hasta decididos a comer gras, no pasto, antes de renunciar a su programa nuclear. Bueno, es decididos a eso en el gobierno, ¿no? O imponiéndole a su población. El gobierno decidiendo por la población sin población, consultarle. que no tiene cómo expresarse. Obviamente Kim Jong-un no pasa hambre, esa dieta, ¿no? Y no es un hecho, igual que el fenómeno del Niño, uno sabe que cada cierto tiempo va a haber una sequía. Entonces, sabiendo eso, uno podría tomar medidas preventivas, por ejemplo, almacenar alimentos no perecibles, en fin, tener reservas para importar alimentos bajo esas circunstancias. Pero como se indica en el reportaje, una proporción absolutamente desorbitada, no sé si 25%, no conozco el dato, porque tampoco hay cifras oficiales, pero una proporción absolutamente inusual de la economía se destina a el gasto en defensa. Si fuera 25%, para tener una idea, Estados Unidos debe estar alrededor de 5 o 6%. El producto de Estados Unidos tiene un gasto de defensa muy alto. 10% es exorbitante y hay muy pocos países en el mundo que tengan ese nivel de gasto. En el Perú no llegamos al 2%. Entonces, básicamente, efectivamente, el régimen ha hecho esa decisión. Si la gente tiene que comer pasto, comerá pasto, pero el programa nuclear sigue adelante. Y no tiene cómo quejarse porque, por supuesto, no hay prensa libre, no hay canales para expresarse. Ahora, ¿hay un mercado privado de alimentos? Sí, si algo inteligente ha hecho Kim Jong-un desde que llegó al gobierno es que en previsión de problemas como este ha permitido el funcionamiento de un pequeño sector privado. O mejor dicho, no pequeño, es ya una parte importante de la economía, pero actividad privada a pequeña escala. A eso me refería con pequeño, como Cuba, por ejemplo, ahora ya más que pequeña escala, pero comenzó con muy pequeña escala. Claro, el argumento para no permitir que crezca es que mientras sea la propia familia, por ejemplo, la que trabaje, no hay un problema de explotación de clase, pero si contratas mano de obra asalariada, surgen las diferencias sociales propias del capitalismo. Si el problema realmente es ese, o el problema es que no quieren que haya sectores económicos pudientes que no le deban nada al Estado y que por ende puedan con el paso del tiempo empezar a exigir derechos, es algo discutible, pero en todo caso no se permite la actividad privada más allá de un cierto nivel. ¿Y administrada por los militares? No necesariamente, claro, digamos, no son actividades que ellos realizan, pero sí que ellos regulan. Tras el fallo del Tribunal Constitucional de España en contra del referéndum de independencia de Cataluña, la Fiscalía Española ha ordenado investigar a los alcaldes catalanes que cooperen con la consulta separatista. La policía catalana ha recibido la orden de detener a quienes no comparezcan. La Fiscalía Española bloquea las intenciones de los catalanes de realizar una consulta independentista al ordenar que todos los alcaldes de los municipios de Cataluña que hayan mostrado su respaldo al referéndum de autodeterminación previsto para el 1 de octubre sean investigados. La Fiscalía llamaba a declarar a los 712, creo que son, o 20 alcaldes que firmaron un decreto, que es un decreto de expresión de una voluntad política, un decreto en el cual decíamos los alcaldes y alcaldesas que estábamos al lado del Parlamento y al lado del Gobierno para hacer posible la realización de este referéndum. Son 712 las autoridades ediles que deberán comparecer ante la justicia. De los 11 municipios de más de 100.000 habitantes catalanes, 4 apoyan el referéndum de secesión, 4 lo rechazan y 3 siguen negociando con la Generalitat o Parlamento catalán. Si los alcaldes no acuden ante la justicia a comparecer, se ha dictado la orden a los mozos o policía catalana de detenerlos. El fiscal general ha recordado que los alcaldes que se dan locales para el referéndum incurrirán en el delito de desobediencia, prevaricación y malversación de fondos. En rechazo a la decisión de la Fiscalía y en defensa del referendo, alcaldes de la región saldrán a manifestarse el próximo sábado. Desde el 2012, los separatistas catalanes reclaman un referendo de autodeterminación. En más de una ocasión, a pedido del gobierno español, el Tribunal Constitucional ha invalidado la convocatoria.
Ahora también hay que ver cuál es el ánimo en Cataluña sobre esta independencia. Las últimas encuestas dicen que la opinión pública está dividida y que incluso hay un porcentaje mayor a favor de permanecer en España, de no ir hacia la independencia. Y es que algunas cosas han cambiado desde que tuvo un pico esta vocación independentista, ¿no? Que fue, por ejemplo, el Brexit parece que ha impactado mucho la forma como se está llevando a cabo este proceso, y también que la economía española está recuperándose, mejorando. Sí. A ver, yo creo que el gobierno tiene razón en cuanto al carácter inconstitucional de un referendo secesionista sin cambio constitucional o cuando menos acuerdo político con el gobierno. El tema, sin embargo, es que si bien no hay una amplia mayoría, según las encuestas, en favor de la secesión, por eso en este referéndum bastaba un voto de diferencia para declarar la independencia. Para lo que sí hay un amplio respaldo es para el derecho del pueblo catalán a pronunciarse en un referéndum sobre si debe o no permanecer en España. Entonces la pregunta que debería formularse el gobierno del PP es qué ha hecho para que algo que no tenía un respaldo abrumador a inicios de siglo ahora tenga cerca de 80% de respaldo. Es un respaldo a poder ejercer ese voto y no necesariamente que ese voto sea a favor de la independencia. ¿Qué es lo que plantea, por ejemplo, Podemos? Podemos dice que haya referéndum, pero nosotros vamos a hacer campaña en contra. Escocia lo ha hecho también, ¿no? Sí. Una pausa y al volver. Una joven de 28 años dirigirá la estrategia de comunicaciones de la Casa Blanca. Además, Merkel cada vez más cerca de conseguir un cuarto mandato en Alemania. Casa Blanca hizo oficial el nombramiento de Hope Hicks, una exmodelo estadounidense de 28 años, como la nueva encargada de la dirección de comunicación. Hope había asumido el puesto de forma interina tras el polémico despido de Anthony Scaramucci. La joven, que ha sido modelo de firmas como Ralph Lauren, trabajó para la organización Trump en el diseño de la línea indumentaria y fue una de las primeras que se unió a la campaña del magnate neoyorquino como secretaria de prensa. Antes ya había trabajado para Ivanka Trump, la hija mayor del presidente, ganándose la confianza en lo que era el tema de relaciones públicas en la firma de Ivanka Trump. Los alemanes decidirán este 24 de septiembre si Angela Merkel vuelve a ser la canciller del país en unas elecciones en las que parte como favorita para alcanzar un cuarto mandato. Las encuestas también amenazan con situar como tercera fuerza política a la ultraderecha alemana. Angela Merkel y su bloque conservador parecen respirar tranquilos con los resultados de los sondeos a menos de 2 semanas de las elecciones generales en Alemania. Aunque un 26% aún no decide su voto, la coalición de la Unión Cristiano-Demócrata y la Unión Social Cristiana tendrían 37% en los sufragios, mientras que el Partido Socialdemócrata estaría en 23%. Si bien la prensa alemana e internacional han tildado esta campaña de aburrida, quien intenta encender el fuego en los comicios es el presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Él ha pedido a los turcos alemanes votar contra los principales partidos en las elecciones del 24 de septiembre. La canciller alemana le dio su estate quieto y los turco-alemanes lo han tomado con más calma, ya que Erdogan no puede prohibirles nada. Todo eso es innecesario, no necesitamos este tipo de tensiones aquí. He estado en Berlín durante 25 años y me siento en casa. No quiero una tensión tan fabricada. ¿Puede Erdogan prohibir cualquier cosa a alguien? Tal vez pueda recomendar, pero no me puede prohibir nada. Nadie puede influir sobre mí. El destino de Martin Schulz también parece estar definido, ya que el representante del Partido Socialdemócrata no ganó, según los sondeos de opinión, el tranquilo debate con Merkel realizado el domingo pasado. Quien en cambio parece alzar vuelo, aunque no tan alto, es la extrema derecha representada en el partido Alternativa para Alemania. En los sondeos tiene un 9% de preferencias, pese a que se ha publicado un correo escrito por su lideresa Alice Weidel, señalando que los representantes de los partidos gobernantes son una panda de cerdos manejados como marionetas por las potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial y que tienen la tarea de encargarse de que los alemanes sigan siendo insignificantes.
No, ya sea por descontado casi que gana Angela Merkel, más bien se está especulando con quién va a gobernar o con quiénes va a gobernar. Esto sorprende porque hace unos meses parecía que esto no iba a suceder, un escenario improbable, sobre todo por su política de abrir las puertas hacia la inmigración siria principalmente. Sí, digamos, por un lado efectivamente parece que va a ganar, sobre todo porque la única opción alternativa era el Partido Socialdemócrata, o sea, es el único que claramente pasa el 10%, que es la valla para ingresar al Congreso. Pero claro, el gran argumento hoy en el debate era: ustedes han sido mis socios en este gobierno, si querían hacer algo distinto, ¿por qué no me lo dijeron antes?, ¿no? Y además ella es buena robando banderas, ¿no? Y sacando temas de la agenda, como el tema del matrimonio homosexual. Todos los partidos, salvo el suyo, de los que tenían posibilidades de entrar al Parlamento, decían que, bueno, salvo el suyo y Alternativa para Alemania, pero como nadie piensa hacer alianza con ellos, no contaban. Pero todos los partidos con posibilidad de entrar al Parlamento, con los cuales los principales partidos podrían hacer alianza, decían que el tema del matrimonio homosexual era un tema que iba a ser un tema de agenda en caso de ser consultados para formar alianza. Sacó el tema de agenda, llamó a votar sobre el tema, ella votó en contra, pero sabía que la mayoría del Parlamento iba a votar a favor, ya no hay... Se resolvió antes. Se resolvió antes. Que ha hecho eso más de una vez y por eso es tan eficaz como político, además es pragmática. Pero tiene decisiones de largo plazo, como ha sido... como el tema de los refugiados. Claro. Lo que para ella debería ser preocupante es no el hecho de que el segundo partido se esté acercando, porque no lo está haciendo. La ultraderecha. La ultraderecha y en general el hecho de que esta va a ser la primera elección en donde va a haber, si es que las encuestas se cumplen, hasta 6 partidos en el Parlamento y en donde los dos principales partidos, no solo los socialdemócratas, están perdiendo peso electoral frente a otras fuerzas políticas. El Brexit duro ha sorprendido a la Unión Europea. El Parlamento británico aprobó la iniciativa presentada por la primera ministra Theresa May, que contó con el respaldo de 326 legisladores. La decisión deja perpleja a Bruselas de la Unión Europea, pese a que en las jornadas de negociación el gobierno de May había solicitado flexibilidad a través de una firma de un acuerdo de unión aduanera, la garantía de libre tránsito en la frontera con Irlanda. El presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, afirmó que respeta la voluntad del Reino Unido y dijo que Londres lamentará la salida de la Unión programada para el 29 de marzo del 2019. El 29 de marzo de 2019, el Reino Unido saldrá de la Unión Europea. Será un momento triste y trágico. Lo lamentaremos y ellos lo lamentarán pronto. Pero tenemos que respetar la voluntad del pueblo británico. Seguiremos adelante, porque el Brexit no lo es todo. El Brexit no es el futuro de Europa. ¿El Brexit no es el futuro de Europa, el Brexit? Yo creo que no. De hecho, en Gran Bretaña ya hay probablemente gente que está preguntándose si no hicieron lo equivocado, tomaron la decisión equivocada. Porque finalmente la campaña del Brexit se basó en una mentira. Y era la mentira según la cual podían permanecer en el mercado único de la Unión Europea y simultáneamente retirarse de la competencia de la Corte Europea de Justicia, retomar su política migratoria al margen de cualquier decisión de la Unión Europea, etcétera. Cosas que en realidad no eran mutuamente compatibles, era imposible tener ambas cosas. Y eso va quedando claro ahora. Hasta aquí el programa, seguimos con el noticiero. Esta ha sido la información internacional. Muchas gracias, Farid, gracias a ustedes por acompañarnos. Buenas noches.